Lo que vi en el hospicio. No sé cómo empezar sin sentir que, mientras escribo esto, algo se inclina detrás de mí para leer. El hospicio al que fui aquella noche está en las afueras de Durango, un edificio roto que antes fue un albergue para enfermos terminales y al que nadie se acerca porque dicen que todo ahí terminó sin aviso. Médicos que renunciaron, niños trasladados de emergencia y un silencio que nunca se explicó. Yo estaba estudiando arquitectura y necesitaba fotografías del interior para un proyecto. Entré solo. No pensé en nada más que en obtener imágenes de sus pasillos, pero ahora entiendo que hay lugares que no aceptan a quien entra sin permiso y que a veces el permiso no se pide, sino que se paga. Y casi siempre se paga caro. El edificio respiraba como si las paredes hubieran retenido el aire que dejaron los últimos pacientes. Cada paso que daba se sentía adentro del pecho, igual que cuando escuchas tu propio corazón en un cuarto vacío. Había humedad, frío, grietas que parecían venas petrificadas y un olor que no pertenecía al polvo sino a algo viejo, demasiado viejo. Tomé la primera fotografía y escuché un golpeteo leve, algo tan pequeño como si una uña tocara la pared. No un golpe. Una uña. Y lo hizo 2 veces. Tac, tac. No había viento. No había animales. No había nadie más. Apreté la cámara y avancé hasta el pasillo principal, ese que todos describen como el corredor donde parece que alguien se asoma desde la otra punta. Yo no creía esas historias, hasta que vi una sombra levantar la cabeza. No se movió. No avanzó. Solo levantó la cabeza. Y lo peor fue que la sombra no tenía cuerpo que la proyectara. Me quedé congelado. La cámara temblaba en mi mano y pude sentir, con una claridad que me partió el pecho, que alguien estaba justo detrás de mí, respirando bajito, como si temiera tocarme, pero quisiera. Ese aire tibio rozó mi nuca, y cuando giré, no había nada. Nada. Pero el susurro llegó. No palabras. No un mensaje entendible. Un sonido húmedo, pegado a mi oreja, como cuando alguien quiere decirte algo que te pertenece. Sentí, te lo juro, que me dejó algo adentro del oído. Una presión pequeña. Un peso. Un algo. Ese fue el momento en el que debí irme. Pero el pasillo volvió a sonar. Un paso. Después otro. Después otro. Y otro. Y otro. Pasos que venían hacia mí, pero no tenían ritmo humano. Se acercaban y en cada uno sentí que el aire se hacía más denso, más espeso, como si el edificio inhalara y yo estuviera atrapado dentro de sus pulmones. Pensé que la sombra aparecería, pero lo que surgió fue peor, el sonido de una respiración profunda, demasiado cercana para no tocarme, demasiado pesada para ser mía. Esa noche entendí que no estaba ahí para fotografiar un edificio. Estaba ahí para que algo me escuchara. Y lo logró. Algo despertó con mi presencia. Algo se levantó detrás de mí. Algo abrió los ojos, y aunque yo no lo vi, sí lo sentí. Y desde esa primera noche, ya no pude dormir sin sentir que el susurro seguía ahí, dentro de mi oído, moviéndose despacio como un insecto que no muere. Porque lo que vi en el hospicio no quiere ser visto. Quiere que lo escuches. Y cuando lo escuchas, ya no te lo puedes sacar de adentro. Voy a contarte exactamente lo que pasó, incluso lo que no tiene explicación. Porque lo que sentí esa noche no fue un miedo común. Fue algo que te divide en dos, el tú que cree que todo tendrá sentido, y el otro tú, el que empieza a entender que hay experiencias que no se explican con palabras humanas. Después de aquella primera visita al hospicio, regresé a casa con la sensación de que mi oído seguía ocupado.
No sé cómo describirlo sin sentir náuseas. Era como si algo dejara un rastro húmedo detrás del tímpano. Un deslizamiento lento, insistente, que no debería haber estado ahí. Me acosté pensando que un baño caliente me relajaría, pero la presión aumentó justo cuando cerré los ojos. Primero lo sentí a nivel físico. Un cosquilleo irregular. Luego, más fuerte. Un golpecito. Como un dedo minúsculo tocando desde adentro. Y después, sin avisar, la voz. No un susurro, no una palabra. Una respuesta. Porque yo no le había preguntado nada, pero esa cosa me habló como si estuviera contestando a un llamado que yo no recordaba haber hecho. Era un sonido que no venía del mundo. No resonaba en la habitación, sino en mi cráneo. Como si una boca invisible se hubiera formado justo detrás de mi tímpano. Las vibraciones no eran humanas, eran irregulares, largas, y cada vez que emitía un sonido, sentía una ola de calidez húmeda recorrerme el cuello. Entonces supe que no se había quedado en el hospicio. Lo había traído conmigo. Y ahora me habitaba. Me incorporé de golpe. Mi cuarto estaba oscuro, pero no era un silencio vacío. Había un segundo silencio, un silencio consciente, uno que te observa. Y en ese silencio, la cosa respiró dentro de mi oído. Me quedé paralizado. Un hombre adulto, incapaz de mover un músculo porque algo demasiado pequeño para ser visto, estaba demasiado cerca para ignorarlo. Intenté hablar. Intenté decir ¿qué quieres? Pero antes de siquiera pronunciar la palabra ¿qué?, respondió. Un susurro húmedo, lento, que rozó mi cerebro como si lo lamiera desde adentro. No entendí la frase. No era español. Ni ninguna lengua que haya escuchado. Pero sí entendí la intención. Y esa intención no era comunicarse. Era probar mi reacción. Como si necesitara estudiar qué hacía el cuerpo humano cuando lo invadían. Como si hubiera esperado ese momento desde que lo dejé entrar aquel primer día sin darme cuenta. Apreté la mano contra mi oreja, queriendo aplastar lo que fuera que se movía adentro. Sentí una resistencia. Una forma suave, tibia, demasiado viva. Y entonces, se deslizó más profundo. No hacia afuera. Hacia adentro. Hacia un lugar donde no podía seguirlo. Me puse de pie tambaleándome. Cada paso que daba sonaba distinto, como si hubiera eco dentro de mi cabeza. El mundo se sentía torcido, inclinado. Mis pensamientos parecían llegar más lentos de lo normal, como si hubiera interferencia. Cuando encendí la luz del baño y me miré en el espejo, pensé que vería algo salir. Pero no. Fue peor. Vi mi propio ojo izquierdo moverse con un ritmo que no era mío. No era un parpadeo completo. Era como un pequeño espasmo interno, un tic involuntario que no coincidía con mis latidos. Como si mi cuerpo estuviera recibiendo órdenes desde otro lugar. Entonces lo escuché otra vez, pero esta vez lo entendí. No palabra por palabra, sino el mensaje completo. La intención pura. Escúchame. Fue tan claro que retrocedí, golpeando el lavabo con la cadera. El sonido retumbó dentro de mi cabeza como si la cosa hubiera reaccionado al estruendo. Y entonces sucedió lo más aterrador de la noche. Lo más íntimo. Lo más innegable. El susurro dentro de mi oído rió. Una risa tenue, pegada a mi nervio auditivo. Un sonido húmedo, como si el aire pasara entre dientes inexistentes. Y supe, sin que nadie me lo dijera, que la risa no significaba alegría. Significaba que ya estaba despierto. Que ya estaba cómodo.
que ya sabía cómo moverse dentro de mí. Y sobre todo, que no tenía intención de irse. Esa noche no dormí. Y al notar mi miedo, la cosa lo disfrutó. En cada minuto que pasaba, sentía que respiraba más profundo, más confiado, más dueño del espacio que había tomado. Y todavía no era el final. Era apenas el inicio del verdadero horror, la noche en que dejó de ser un intruso y empezó a comportarse como si yo fuera su casa. No sé cómo explicar lo que pasó después sin temblar. Es extraño, porque cuando uno recuerda un trauma, suele recordarlo con una sensación de distancia, como si hubiera ocurrido en otro cuerpo. Pero esa noche no puedo separarla de mí. Porque no fue algo que me pasó. Fue algo que hizo usando mi cuerpo. Había intentado pasar el día ignorando el murmullo en mi oído. Pero no era un murmullo. Era una respiración constante. Como si la cosa se hubiera acomodado, enrollada en algún lugar entre mi oído y mis pensamientos, y hubiera aprendido a regular su ritmo para confundirse con el mío. A veces respiraba más rápido que yo. A veces más lento. Pero siempre respiraba first. Como si me obligara a seguir su tempo. Esa noche me acosté sin apagar la luz. No quería oscuridad. Ya no la toleraba. En cuanto mi cuarto quedaba a oscuras, tenía la sensación de que mi cerebro se expandía hacia un espacio que no era físico, sino interno, y que en ese espacio la cosa tenía más libertad. Me recosté de lado, con la sensación tibia dentro de mi oído cada vez más evidente. Y de pronto, hubo un silencio. Un silencio tan profundo que me dolió. Un silencio que me hizo entender algo aterrador, la cosa estaba escuchando. No solo la habitación. No solo mi respiración. Estaba escuchando mis pensamientos. O mis vacíos. O lo que sea que uno deja sin vigilar cuando cree que está solo. Y entonces, con una lentitud antinatural, la cosa se movió. No hacia afuera. No esta vez. Se movió hacia adelante. Sentí un empuje suave, una presión interna, como si algo se deslizara por un túnel que no conocía dentro de mi cabeza. Avanzaba. Avanzaba sin prisa. Avanzaba como si ya hubiera practicado. Y antes de que pudiera asustarme, tomó control de mi hombro. No físicamente. Fue algo distinto. Fue como si yo hubiera olvidado cómo moverlo y, al mismo tiempo, otro instinto, uno que no me pertenecía, lo empujara hacia arriba sin consultarme. Mi brazo se levantó. Por sí solo. Yo lo sentía. Sentía los músculos contraerse. Pero no era yo quien lo ordenaba. Era como si la cosa hubiera encontrado el cable correcto dentro de mi mente y lo hubiera jalado con curiosidad. No, intenté decir. La palabra no salió. Mi boca se abrió. Pero no para hablar. Se abrió porque algo dentro de mí quería experimentar que se sentía abrirla. El silencio de la habitación se llenó con otro tipo de movimiento, el movimiento de mis propios músculos siguiendo intenciones ajenas. Mi brazo bajó. Mi mano se cerró en un puño. Mis dedos se estiraron uno por uno, como si alguien los estuviera probando. Y entonces descubrí la verdad, no era que la cosa quisiera lastimarme. No todavía. Lo que quería era usar mi cuerpo para aprender cómo funciona un cuerpo. Era curiosidad. Curiosidad pura. Curiosidad de una entidad que jamás debió tener acceso a un humano. Mi respiración empezó a acelerarse sin que yo pudiera controlarla. Cuando intenté tomar aire más despacio, mi cuerpo no obedeció. Se mantenía en un ritmo frenético y perfectamente acompasado con el susurro dentro de mi oído. Y entonces, un sonido nuevo. Un crujido.
dentro de mí. Como si algo se abriera paso entre dos partes de mi conciencia. Y escuché una frase. Una frase clara. Una frase que sí entendí. Una frase que no debió existir. Préstame todo. No préstame el cuerpo. No préstame el brazo. No préstame el oído. Préstame todo. Mi cuerpo entero se quedó rígido. Mis manos temblaron, luego dejaron de temblar porque la cosa decidió que ya no necesitaban hacerlo. Mis músculos se relajaron sin que yo lo ordenara. Mi lengua se aplastó contra el paladar, inmóvil. Mis ojos se abrieron de más. No parpadeaba. Porque la cosa no necesitaba parpadear. La cosa me apagó. No sé cuánto tiempo duró. Minutos. Horas. O toda la noche. Lo único que recuerdo es la sensación de flotar por encima de mí mismo, como si estuviera viéndome desde una esquina del cuarto mientras mi cuerpo hacía cosas que no recuerdo, que no controlo, que no quiero saber. Cuando desperté, tenía las uñas llenas de tierra. Una tierra oscura, húmeda, que no reconocí. El olor a metal en mis manos. Como si hubiera tocado herramientas oxidadas. Y en mi oído, la cosa respiraba satisfecha. Como si hubiera aprendido algo nuevo. Como si hubiera entendido cómo se maneja un cuerpo humano y hubiera disfrutado la práctica. Esa fue la noche en que comprendí que ya no era solo un pasajero. Ahora era un invasor con territorio. Con terreno explorado. Con mapa interno. Con acceso. Y yo ya no tenía el control. No sé cómo explicar el final sin que parezca exageración. Pero cuando la cosa decidió dejarme hablar por última vez, entendí que no era un permiso, era una despedida. Aquella noche desperté, si es que se puede llamar despertar cuando uno no sabe si durmió o si simplemente lo apagaron, y sentí algo que no había sentido desde que todo empezó: quietud. No había respiración en mi oído. No había presión en mis músculos. No había movimientos ajenos dentro de mí. Por primera vez en semanas, sentí mi cuerpo como mío. Y esa libertad inesperada fue lo que más miedo me dio. Me levanté despacio. La habitación estaba más oscura que antes, como si la luz hubiera decidido no participar. El aire estaba pesado, no por calor, sino por un silencio denso, casi sólido. Di 3 pasos hacia el espejo de mi cuarto. No preguntes por qué. No tenía intención de ver mi reflejo. Solo sentía que algo me estaba guiando. No con palabras, sino con una ausencia, la ausencia del susurro, que resultó ser más orden que presencia. Me miré. Yo estaba pálido. Ojeroso. Los labios resecos. Y mis ojos, algo en mis ojos se movía con un ritmo que no era mío. Una pulsación suave. Como si fueran una ventana y algo por dentro estuviera probando la luz. ¿Estás ahí?, susurré. Y ahí lo entendí. Ahí se me heló la sangre. Porque lo escuché responder, no en mi oído, sino en mi propia voz. No fue un susurro como los anteriores. No fue aire caliente. No fue una respiración ajena. Fue mi voz hablando sin mi permiso. Siempre estuve aquí. Solo necesitaba que dejaras de resistir. No pude moverme. No pude pensar con claridad. Era como si mis pensamientos estuvieran en un cuarto pequeño y con la puerta cerrada, mientras otra conciencia, más grande, más antigua, más paciente, ocupaba el resto de mi cabeza. ¿Qué quieres de mí?, quise preguntar. Pero la pregunta no salió. La cosa se rió. Mi boca se rió. No era mi risa. Era una risa seca, corta,
como si estuviera probándome como instrumento. No quiero nada de ti. Solo quiero más espacio, y entonces pasó. Fue como un estallido silencioso. Una expansión. Una apertura interna. Sentí que mi mente se volvía profunda, demasiado profunda, como si fuera una habitación cuyos muros retrocedían hacia atrás, revelando pasillos que no sabía que existían. Y en esos pasillos, algo empezó a caminar. No hacia afuera. No hacia la boca, ni hacia los brazos, ni hacia los ojos. Caminaba hacia adentro. Como si buscara un lugar para quedarse. Un lugar más íntimo, más cálido, más protegido. Yo ya no controlaba mi respiración. Ni mis párpados. Ni mi lengua. Y entonces, mi cuerpo habló. No yo. Mi cuerpo. Mañana no serás tú quien despierte. No completamente. Pero podrás verme vivir. Mis uñas empezaron a hundirse en mi brazo. No para dañarme. Para sentir. Para explorar textura. Para aprender. Sentí algo viscoso empezar a subir por mi oído interno. Una sensación espesa, como si me hubieran puesto un líquido tibio que avanzaba hacia mi conciencia. Y supe que eso era lo que me dejó en el oído. Un huevo. Una semilla. Una entrada. Y ahora ya estaba rompiéndose. Desplegándose. Expandiéndose hacia todo lo que yo era. Quise gritar. No pude. Quise correr. Mis piernas no obedecieron. Quise llorar. Mis ojos permanecieron quietos. Y entonces, mi boca habló una última vez con mi voz verdadera: no estás solo, aunque quieras estarlo. Después de eso, no hubo más. Solo un silencio absoluto. Un silencio lleno de pasos internos, respiraciones ajenas y la certeza brutal de que algo más que yo vive en mí ahora. Y no sé cuánto tardará en necesitar todo otra vez. Cierre poético. Hay relatos que se escriben con tinta. Y otros que se escriben con cicatrices. Este es uno que se sigue escribiendo dentro de un hombre que ya no sabe si sus pensamientos le pertenecen o si solo los piensa para mantener a la cosa entretenida. Que esta historia sea un recordatorio: no todo lo que respira a tu lado está vivo, y no todo lo que vive dentro de ti es humano. Si deseas explorar más relatos como este, aquellos que se esconden detrás de las puertas, que respiran en tu oído, que se asoman cuando parpadeas, te invito a suscribirte, compartir este relato. Y seguir el viaje oscuro por las sombras de México desconocido. Chamán te espera. Ahí donde el misterio respira, tú no caminas solo.